Bienvenidos de nuevo a un encuentro, a estas horas en las cuales estamos entrando en el día de sábado, otra semana más. Como cada viernes, al comenzar nuestro programa, recordamos, recordamos que estamos empezando ese día santo en el cual el Señor, desde la creación, apartó para que podamos saber quiénes somos, podamos saber cuál es nuestro destino, podamos saber exactamente que tenemos el privilegio de poder relacionarnos con Dios en un día especial en el cual se acabó la creación. Bienvenidos a todos a este programa. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Y empezamos entonando el himno para el programa de hoy. Cantemos. Su nombre hermoso yo anhelo oír y siempre quiero alabar. Es dulce son en mi corazón, me llena de gozo y paz. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo. Primero Jesús me amó, me habla de su inmenso amor y de su muerte en la cruz. Su sangre Cristo vertió por mí, por darme la salvación. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo. Primero Jesús me amó. Su nombre me habla de gran bondad, Él siente mi aflicción, comprende penas, dolor, temor, cual nadie jamás podrá. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo. Primero Jesús me amó. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de volver a estudiar otro personaje importante en la historia de tu pueblo. Gracias, Señor, por ese privilegio. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, como sabéis, seguramente recordaréis, en este momento y en este programa estamos repasando la historia de grandes seres humanos femeninos que jugaron un importante papel en la historia del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que por la cultura en la cual nos han hecho llegar hasta la Biblia, pensamos que son historias imposibles. Pensábamos que siempre estaban dependiendo de las estructuras familiares, y es cierto, eso en la sociedad patriarcal era así, pero no en la vida personal, ya que los grandes personajes que hemos estado viendo a lo largo de nuestra serie tuvieron una relación personal con Dios realmente extraordinaria. Estamos en la serie Biblia y Ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. Y tenemos un personaje dentro de esa valiosa expresión que Salomón dejó escrito en su libro, Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Proverbios 21:10. Pues una de esas perlas preciosas de la Biblia la encontramos en Esther, de exiliada a reina, del segundo gran imperio que, según la profecía de Daniel, vendría después de la caída de Nabucodonosor. Estamos en el tema 17. Nos encontramos en la época aproximadamente unos 100 años después de la llegada de los exiliados de Jerusalén
a Babilonia. Ya había caído el imperio babilónico y estaba en todo su esplendor el imperio medo-persa, del cual también el libro de Daniel nos da detalles importantes. ¿Cuál es el significado del nombre de Esther? Significa estrella, estrella de la fortuna. Ese fue el nombre en el cual Dios o la Biblia recoge en la inspiración el nombre de Esther. Esther era una deportada de Israel y ella fue de los muchos que decidieron no volver a Jerusalén, no volver a la tierra de Canaán y quedarse como ciudadana en el imperio medo-persa. Habían transcurrido, como decíamos, ya 100 años y estaban totalmente integrados en la vida del imperio. En la Acrópolis de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, de Semir, de Quis, de la tribu de Benjamín, que había sido deportado de Jerusalén con Joconías, rey de Judá, entre los cautivos que se llevó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mardoqueo había criado a Elisa, es decir, Esther, una prima suya mucho más joven, huérfana de padre y de madre. La muchacha era muy linda y atractiva y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó. Todavía no se habían olvidado las leyes de la protección hacia la familia y Mardoqueo jugará un papel también importante, aunque en segundo plano, de la continuidad del pueblo judío dentro de las estructuras del imperio medo-persa. Cuando se promulgó el decreto real, llevaron a muchas jóvenes de la Acrópolis de Susa bajo las órdenes de Egeo y llevaron también a Esther a palacio y se le encomendaron a Egeo, guardián de las mujeres. Ya había sucedido uno de los antecedentes importantes que fueron imprescindibles para la historia que vamos a contar. La primera esposa del rey no aceptó el banquete, no aceptó ir ante la presencia. El rey se enfadó con ella y fue depuesta de sus funciones reales. Y se convocó a las doncellas del imperio para que el rey pudiese elegir entre ellas quién iba a suceder a la reina en las funciones del imperio. Hay un contraste en la historia entre dos reinas, una que cae y la otra que sube al poder, que sube al reinato porque sus encantos personales, físicos, pues deslumbraron al rey y ella terminó siendo la gran reina del imperio medo-persa, del cual Daniel y sus compañeros solamente fueron altos funcionarios. Según cuenta la historia bíblica, Esther fue elegida reina, la primera reina judía del imperio medo-persa, inclusive del imperio babilónico, que nunca tuvo ninguna reina entre su nobleza. La historia continúa. Cada muchacha se preparaba durante 12 meses, según el reglamento de las mujeres. Es lo que duraba el tratamiento de belleza. 6 meses a base de aceites de mirra, 6 meses con diversos bálsamos y otras cremas femeninas. Después, cuando le llegaba el turno de presentarse ante el rey Asuero, le daban todo lo que querían llevar consigo del harén al palacio real. Entraban por la tarde y la mañana volvían a un segundo harén, a las órdenes de un nuevo jefe de los eunucos, guardián de las concubinas. Ya no volvía a presentarse al rey, a no ser que el rey la deseara y la llamara. Cuando Esther
sobrina de Mardoqueo, y su padre adoptivo, le llegó el turno de presentarse al rey. Se contentó con lo que le dijo Egeo, eunuco real, guardián de las mujeres. Esther se ganaba a cuantos la veían. En el año séptimo del reinado de Asuero, en el mes de enero, o sea, el mes de Tebet, llevaron a Esther al palacio real ante el rey Asuero. Y el rey la prefirió a las otras mujeres, tanto que la coronó nombrándola reina en sustitución de Vasti. Después nos cuenta la historia de ofrecer un gran banquete en honor de Esther. A todos los generales, oficiales, ordenó un día de descanso y repartió regalos con esplendidez real. Tenemos, como decíamos, a la primera reina hebrea en un imperio no teocrático. Cuando Esther pasó al segundo harén, como las demás muchachas, no dijo de qué raza era ni de qué familia era. Se lo había encargado Mardoqueo, a quien obedecía igual que cuando vivía con él. Mardoqueo le había ordenado que respetara a Dios y cumpliera sus mandamientos como cuando vivía con él. Y Esther no cambió de conducta. Estaba sola. Era una esclava. Había sido sacada de su familia para formar parte del harén real. Y el consejo de Mardoqueo fue un consejo realmente importante y trascendente en la historia de esta mujer. Respeta a Dios y anda en sus caminos. No te dejes llevar por, diríamos nosotros, por cantos de sirena, que te desvíen del verdadero sentido del creyente en manos de Dios. Esther, como sus antepasados al llegar a Babilonia, pusieron a Dios en primer lugar en su vida. No miraron ni a izquierda ni a derecha. Eran ciudadanos impecables y eran creyentes responsables delante de Dios. Respeta a Dios y anda en sus caminos como le fue enseñado de niña. La historia continúa. Amán dijo al rey Asuero. Amán era el primero en la corte y tenía una relación bastante complicada con los hebreos, pues quería ser adorado como el segundo del reino y no lo conseguía en muchos de los casos. Dice, en todas las provincias de tu reino hay un pueblo aislado, diseminado entre todos los pueblos. Tienen leyes diferentes a las nuestras y no cumplen los decretos reales. Rey, no le conviene tolerarlos. Y si a su majestad le parece bien, decrete su exterminio y yo entregaré a los administradores 300 toneladas de plata para el tesoro real. El rey se quitó el anillo del sello y se lo entregó a Amán, enemigo de los judíos. Aquí tenemos que remarcar un detalle importante. El decreto no fue firmado por el rey, ya que, como sabemos por el libro de Daniel, el capítulo 6, cuando un rey medo-persa firmaba un decreto, no había forma de revocarlo. El sistema jurídico de ese imperio era que los decretos no se podían anular, modificar, sino que se tenían que ejecutar siempre. Si el decreto hubiese sido firmado por el rey Asuero, difícilmente la historia habría acabado como acabó. Pero el rey, con toda la confianza hacia Amán, le dijo, bueno, haz lo que tengas que hacer con ellos. Lo cual abre la puerta
a una historia extraordinaria, a una historia donde la fidelidad de Esther a Dios y el propósito de caminar en los días de su vida en los caminos de Dios, obedeciendo sus instrucciones, permite, permite un milagro de Dios. Si el decreto hubiese sido firmado por el rey, no habría habido ninguna posibilidad de rectificación. El rey se quitó el anillo, se lo entregó a Amán, que era enemigo de los judíos. El autor del libro de Esther nos cuenta cuál era esa situación. Mardoqueo lo comunicó lo que había pasado, le contó en detalle lo del dinero que Amán había prometido ingresar en el tesoro real a cambio del exterminio de los hebreos y le dio una copia del decreto que había sido promulgado en Susa, ordenando el exterminio de los israelitas. Susa se encontraba a unos 320 kilómetros aproximadamente al este de Babilonia. Ahí es donde el imperio puso su capital para no ponerla precisamente en Babilonia. Dice, para que se la enseñaran a Esther y le informara, que mandase a la reina presentarse ante el rey intercediendo en favor de los suyos. Y Atac transmitió a Esther la respuesta de Mardoqueo. La situación era complicada. Ninguna mujer real, ninguna reina, podía presentarse delante del rey si no era llamada, aunque formase parte del harén de la reina. Pero el pueblo de Dios estaba en peligro. Y el exterminio podía haber llegado hasta el final del imperio. Esther tiene que decidir. No solo fiel a Dios, no ser fiel a su conciencia. Detalle este que no se suele recoger normalmente en las historias bíblicas. Y que los que somos lectores de la Biblia, esta parte de la historia, tampoco somos muy conscientes de ello. Esther era una esclava, es verdad que había ascendido a la corte, se podía haber olvidado de Dios, podía haber pensado solamente en ella. Y ella decidió poner a Dios y al pueblo de la alianza en el primer lugar en su vida. Una importante decisión que no estaba avalada por la familia, que no estaba avalada por ningún patriarca de la época, fue una decisión personal de Esther. Y Esther le dio recado para Mardoqueo. Los funcionarios reales y la gente de las provincias del imperio saben que, por decreto real, cualquier hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es reo de muerte. A no ser que el rey extienda su cetro de oro y le perdone la vida. En cuanto a mí, hace un mes que el rey no me ha llamado. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther. Una extranjera que se había convertido en reina y su pueblo estaba en peligro. Importante esta mención en el texto. No creas, le respondió Mardoqueo a Esther, no creas que por estar en palacio vas a ser tú la única que quede con vida entre todos los judíos. Ni mucho menos. Si ahora te niegas a hablar, la liberación y la ayuda le vendrán a los judíos de otra parte, pero tú y tu familia desaparecerán. ¿Quién sabe si no has subido al trono para una ocasión como esta? He aquí, mis hermanos, cuando se conexionan la vida personal con el proyecto de Dios. La reina tenía que decidir.
Tenía que anteponer su propia vida, su propia esperanza, para esperar la misericordia del rey. Yo me pregunto cuando leo esta historia, ¿qué hubiese hecho yo? Y permite que te pregunte, ¿qué habrías hecho tú? La historia es una historia de un ser humano, mujer, que tomó sabias decisiones en su vida, en el aspecto espiritual y en el aspecto social. Y es ahí donde está la verdadera belleza del mensaje de este libro. Mardoqueo le advirtió, no pienses que te vas a librar, aunque seas esposa del rey. Entonces, Esther envió esta respuesta a Mardoqueo. Vete a reunir a todos los judíos que iban en Susa, capital del imperio. Ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días con sus noches. Yo y mis esclavas haremos lo mismo. Y al acabar me presentaré ante el rey, incluso contra su orden. Si hay que morir, moriré. Mardoqueo se fue a cumplir las instrucciones de la reina Esther. Sin duda te ha podido llamar la atención la frase, y hay que morir, moriré en el intento de salvar a mi pueblo. Deberíamos de reconocerle históricamente el carácter, deberíamos de reconocerle históricamente el compromiso con el proyecto de Dios, viviendo en un mundo hostil y difícil, en el cual tuvo que tomar decisiones muy sabias en su vida. Al entrar la reina Esther sabiendo que su vida simplemente dependía de un segundo y una orden del rey, el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? Pídeme y te daré hasta la mitad de mi reino. El rey pagano estaba enamorado de la reina hebrea. Y le agrada al rey, vengan hoy con Amán al banquete que he preparado en su honor. Y añadió, además, la reina Esther, a ese banquete que ha celebrado, no ha invitado más que al rey y a mí. También soy invitado con el rey para mañana, respondió o le explicó Amán a su familia. Pero todo esto no me satisface mientras siga viviendo el judío Mardoqueo sentado a la puerta del palacio. Su mujer Zares, sus amigos le dijeron que preparara una horca de 25 metros. Por la mañana le pides al rey que ahorque a Mardoqueo y luego te vas contento al banquete. Amán le gustó la propuesta y mandó preparar la hoguera. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Aquel segundo día, el rey volvió a preguntar a Esther en medio de los brindis: Reina Esther, pídeme lo que quieras y te lo doy. Aunque me pidas la mitad de mi reino, lo tendrás. El rey estaba ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Él no había firmado el decreto. Recordar que para entender el contexto de la historia de Esther, tenemos que recordar cómo era su estructura jurídica. Es en la historia de la Biblia el único pueblo, el medo-persa, que una vez que el rey firmaba un decreto, no había ninguna forma de cambiarlo. El rey había permitido la vida a Esther y ella se había jugado esa vida. Pero ahora llega el momento. La reina Esther respondió: Majestad, si quieres hacerme un favor, si te agrada, concédeme la vida, es mi petición, y la vida de mi pueblo es mi deseo. Qué frase tan espectacular.
concédeme la vida, es mi petición, y la vida de mi pueblo es mi deseo. Hablábamos hace unos instantes del carácter y de la decisión de Esther. Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos por el exterminio, la matanza y la destrucción. Si nos hubieran vendido para ser esclavos o esclavas, me habría callado, ya que esa desgracia no supondría daño para el rey. Mis hermanos, si analizamos cada frase de la inteligente y brillante reina Esther, nos damos cuenta que la formación que ella recibió de niña en una casa de hebreos, conociendo las instrucciones de Dios, andando en los caminos de Dios, al igual que Daniel y sus compañeros 100 años antes, se va a convertir en un instrumento en las manos de Dios para que la historia de Israel llegue hasta el Mesías, para que no haya interrupción en el proyecto de la venida del Salvador de la humanidad, tu Salvador y el mío. El rey preguntó, ¿quién es? ¿Dónde está el que intenta hacer eso? Este respondió, el adversario y enemigo es ese malvado. Amén. El rey debió de quedar extremadamente sorprendido. No había sido así como se lo habían presentado. Y el rey, en un arrebato de ira, se levantó del banquete y salió al jardín de palacio, mientras Amán se quedó para pedir por su vida a la reina Esther, porque comprendió que el rey había decidido ya su ruina. Una de las características más importantes de la vida de Esther es que era una mujer de oración. Hemos extractado dos frases pequeñas de una de las veces que Esther oró al Dios del cielo. Otra paradoja para los lectores de la Biblia actual. Esther tenía una vida religiosa separada de su pueblo, separada de su tío. En el harén del rey, una vida de relación con Dios, donde puso a Dios en primer lugar en su vida y donde al ponerse en manos de Dios, sin limitaciones, porque sabía que podía morir, ella oró al Dios del cielo. Señor mío, tú que eres nuestro único rey, socórreme a mí desolada, que no tengo ayuda sino en ti, porque se acerca el peligro. Desde que nací he oído en la tribu de mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos los progenitores, por heredad permanente, y que les cumpliste cuanto les habías prometido. Una vida de oración, poniendo a Dios en primer lugar. Pero en mis labios palabras apropiadas en posesión del león y muda su corazón en odio al que hace la guerra para ruina suya y de sus parciales. Líbrame con tu mano. Ayúdame a mí, que estoy sola y no tengo sino a ti, Señor. Qué oración importante que marcó un punto de inflexión en la historia del pueblo. De nuevo se vieron enfrentados a la desolación, a la matanza, al exilio, muerte. Pero tal vez las palabras de Mardoqueo fueron realmente así. Para esta hora has llegado. Al poner a Dios en primer lugar, Dios trabajó en su vida. Al poner a Dios en primer lugar, tuvo la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios, a pesar de las adversidades
de las leyes en contra. Mis hermanos, como Esther, nunca podremos saborear el privilegio de ser hijos de Dios si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. ¿No se podría tal vez aplicar a nosotros también la frase, para esta hora hemos llegado a ser llamados por Dios? Ojalá que esta historia de hoy nos sirva para replantearnos nuestra vida, nuestra esperanza, caminar con Dios, guardar sus instrucciones y esperar confiados los milagros que Dios ha preparado para tu vida y para la mía. Nos encontramos en el siguiente programa. Cantamos el himno. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acodo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acodo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acodo a ti. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por el testimonio de Esther, una hija tuya, Señor, que no le importó la vida por salvar el proyecto, Señor, de ese pueblo. Gracias, Señor, porque le concediste lo que necesitaba. Y gracias, Señor, porque ningún ser humano pudo interrumpir el plan de salvación. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Pues seguiremos rastreando la Biblia, seguiremos buscando esos personajes que son realmente un ejemplo de vida y esperanza, y esperando que este sábado sea un privilegio para tu vida y la mía. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos encontramos en el próximo programa. Buenos días, feliz sábado. Un sábado más estamos aquí para daros las noticias sucedidas este trimestre. ¡Feliz sábado para ti también! ¿Sabes, Mario? Hoy tenemos un noticiero del trimestre lleno de acontecimientos, donde vamos a aprender
¿Estamos en contacto? Buenos días a todos. Hace unas semanas vi a una serpiente merodeando por aquí, hablando con Eva, la primera mujer que existió en el mundo, como ya sabréis. Vamos a ver qué nos dice. Tan bonitas que ni me percaté de que me estaba hablando. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás, no necesito